Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: ¿cómo promover la inversión económica del país? Buen día, qué gusto estar de nuevo con todos ustedes en Foros HRN-TSI. Hoy, prácticamente en la recta final del mes de la patria, con un tema interesante, como todos los temas que abordamos en este espacio que abre el análisis y el debate alrededor de los asuntos que nos ocupan y que nos preocupan, no solo a nivel nacional, sino a nivel de los países de la región. Qué gusto estar de nuevo con ustedes este 26 de septiembre del año 2022. Y nuestro saludo, como siempre, a nuestra querida Jackie Redondo. ¿Cómo estamos, licenciado? Bienvenidos a nuestros amables televidentes. Hoy vamos a abordar temas económicos y le damos la bienvenida a el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, Juan Carlos Sicafi. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jackie, Juan Carlos. Es un placer estar con ustedes, con toda su teleaudiencia radial y televisiva. También se encuentra con nosotros el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, Dante Mossi. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días tengamos y toda la audiencia. Nos ubicamos ahora en México. Se encuentra con nosotros el presidente del Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar, Antonio Díaz Gutiérrez. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos desde México a todos y muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia. Bueno, seguro que con este panel de lujo, como dice nuestra querida Jackie, vamos a tener un programa interesante que nos va a aportar con mucha seguridad luces alrededor de un tema sobre el cual los países de la región están siempre en un incesante e intenso debate. Cómo generar inversión, cómo atraer inversión, cómo garantizar que esa inversión se quede. Vamos a comenzar con el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el respetado y fuerte inversionista nacional Juan Carlos Sicafi. ¿Por qué cree que países o que a países como Honduras les cueste más acelerar los procesos y la creación de políticas de atracción de inversión extranjera directa, lo que se conoce, bueno, como IED? ¿Qué es lo que le ha pasado a estas naciones? Y cuando hablamos de Honduras, estamos hablando también de los países de la región, de los países incluso de Mesoamérica, frente a uno de los grandes retos que siempre vamos a tener, ingeniero Sicafi. Buen día, comenzamos con usted. Muchas gracias, Juan Carlos, Jackie. Bueno, yo creo que puedo resumirlo en dos palabras: inseguridad jurídica. Por eso nos cuesta tanto acercar la inversión extranjera a Honduras. Si usted ve la posición de Honduras en los principales índices, es desastrosa. En competitividad de 140 países estamos en el puesto 101. En el Doing Business estamos en el puesto 133, en el Estado de Derecho en el 116, en el progreso social de 163 países estamos en el 108, la percepción de corrupción de 180 países es la 157. Eso hace que nosotros no seamos atractivos a la inversión. Sumado a eso, las invasiones repetitivas de tierra que se dan desde hace 5 o 7 años. Hoy tenemos 22,000 manzanas invadidas, todas ellas productivas. Imagínese usted que viene desde oeste hasta este. Estaba allá por Punta Gorda y hoy ya está llegando hasta Salamá. Si sigue este problema, vamos nosotros a llegar hasta el Valle de Sula. Entonces, yo sí creo de que tenemos que trabajar fuertemente en darle seguridad
jurídica a todos los inversionistas, ya sean nacionales y extranjeros. Hay otros problemas graves que tenemos. El estatus de libertad económica. Nosotros no tenemos esa libertad económica que nos hace atractivos a la inversión. Y déjeme decírselo, nosotros somos una economía pequeña, abierta y muy expuesta a los choques externos. Eso hace de que nosotros estemos altamente vulnerables contra los demás países. Yo quiero poner el ejemplo de Costa Rica, el ejemplo de Costa Rica como dice en Estados Unidos, the Rule of Law Index. Costa Rica está en el lugar 31 y nosotros en el lugar 126. Y usted ve la gran diferencia entre la atracción y la calidad de la atracción de inversiones que atrae Costa Rica y la que atraemos nosotros. Nosotros no hemos pasado todavía al siguiente peldaño para poder atraer inversión extranjera con alta mano de obra, con gente que podamos darle las suficientes herramientas para que puedan desempeñarse. Otro de los graves problemas es la falta de recurso humano calificado. Eso hace que nosotros no seamos competitivos. Tenemos que romper ese círculo vicioso. Siempre lo hemos dicho desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que el INFOP tiene que replantearse toda su visión de país. El INFOP es un elemento importantísimo en la formación de nuestros jóvenes. Tenemos nosotros que repotenciarlo y cambiarle completamente el espíritu al INFOP. Tenemos que irnos al siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI y debemos de darle las herramientas a la mayoría de nuestros compatriotas de que puedan competir con los demás países. Honduras tiene, y usted lo ha visto, con las remesas, que son el pilar fundamental del país, de que el hondureño sí puede. Y si usted lo educa bien, si usted le da la formación adecuada, el hondureño va a poder salir adelante. Yo sí creo de que hay que darle un cambio, tenemos que fortalecer el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada es fundamental y también que le demos un ambiente amigable a la inversión. Bien, gracias a don Juan Carlos Sicafi. Y está claro que pues los beneficios para la atracción de la inversión directa pasan por las políticas. Cuando esa política de atracción de inversión extranjera directa está relacionada con o coordinada con las políticas de desarrollo de un país. Por eso le tenemos que preguntar al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace de lo que están haciendo los países del sistema de integración centroamericano, SICA, para promover las inversiones? Muchas gracias. Creo que, bueno, como mencionaba don Juan Carlos Sicafi, hay países que han sido muy exitosos y de los países miembros del BESIE siempre me gusta destacar el rol que Colombia ha hecho con ProColombia, donde activamente se promueve la marca país y se anuncia, ¿verdad?, sus ventajas a la entrada del sector privado. Costa Rica también ha hecho un trabajo, realmente no cambia, ¿verdad?, de administración a administración sobre cómo se vende, ¿verdad?, el destino Costa Rica. Algo creo que tenemos que aprender mucho y eso ayuda pues a que el inversionista privado no le interesa realmente los periodos de gobierno, a él le interesa una inversión donde pueda tener un retorno seguro. Entonces, uno de los temas que me parece muy importante en cuanto a Honduras, que es lo que estamos hablando, también hay que destacar las cosas buenas que tiene.
siempre comento el corredor de la CA5. Es un corredor de más de 400 kilómetros manejado por una empresa privada, Puerto Cortés, manejado por 2 empresas privadas con bajo concesión. Y realmente este es se le denomina la T del desarrollo de Honduras, que es donde hay un potencial enorme para atraer inversión extranjera directa. Pero cuando uno dice, bueno, ¿y quién puede venir? Bueno, comencemos con los vecinos, ¿verdad? Los vecinos van a ver siempre cómo les va a los hondureños en Honduras. Hoy por hoy, el BESI ha creado un fondo para atraer la inversión extranjera directa de los países miembros del BESI. Esto incluye a los países de la región, pero recuerden que el BESI incluye países como Corea, como España, como Colombia, Argentina, Taiwán, donde damos esas facilidades a empresas extranjeras que puedan venir a Honduras y pueden optar con fondos de manera, ¿cómo se llama? Como si fuesen locales. Entonces, esto les permite, ¿verdad? Que es una barrera muy grande cada vez que una empresa extranjera viene a Honduras, probar su capacidad crediticia. Entonces, si lo hace con el BESI, nosotros proveemos un cofinanciamiento. En este programa de inversión extranjera directa, que recién creamos hace un mes, me place informarles que la primera empresa que optó por ese fondo fue una empresa hondureña. No puedo revelar el nombre todavía porque todavía no han firmado el contrato final, pero ya fue aprobado por el directorio. Es una empresa que en este caso va a invertir en un país hermano del SICA. Entonces, creo que las condiciones están. Yo creo que soy un poco más optimista en el sentido de que yo les comento que yo trabajo en países muy duros en África. Yo cuando miro lo que Honduras ofrece, buena infraestructura, buen acceso al mar, un tratado de libre comercio de primera con Estados Unidos, un tratado de libre comercio con México, con Chile, que no sabemos aprovechar de la mejor manera posible. Por ejemplo, solamente mencionar el café. Tenemos una tarea enorme con nuestro vecino México. Una estadística que a mí me sigue sorprendiendo es que cerca del 80% del café de México es importado de Vietnam. Entonces, un mensaje para todos los cafetaleros de Honduras que por favor, si necesitan apoyo para invadir el mercado cafetalero mexicano, café de calidades, por favor llámenos y que estamos aquí para ayudarles a conquistar sus mercados que están ahí, ¿verdad? Para ser ganados. Café de buena calidad. Mi familia produce café, así que no quiero hacer anuncio, ¿verdad? de cafés especiales, pero realmente nuestro café es superior al de muchos otros países que venden café, quizá de menor calidad en grandes volúmenes. Entonces, nuevamente, el tema, ¿verdad? ¿Cómo atraemos inversión al país? Es un poco contando la historia de Honduras. Tenemos empresarios muy exitosos que realmente han arrancado pues, de vender tela, ¿verdad? Cortar pedazos de tela, a estar exportando la última moda a mercados muy competitivos como lo es Estados Unidos. Entonces creo que esas historias de éxito tenemos que contarlas. Tenemos que, los empresarios que tenemos en el Valle de Comayagua, que todos los días exportan verduras orientales. Eso es inversión nacional, pero obviamente tenemos que conectarla con esos grandes inversionistas de la región y lograr expandir esta base. Entonces, creo que por el lado del financiamiento, me place informar que el BESI es una institución AA, ratificada recientemente, que apoyará a todos estos empresarios que deseen venir a invertir a Honduras. Llámenos, estamos a su disposición para proveer financiamiento a largo plazo y de bajo costo. No es secreto que las tasas de interés han subido casi 5% a nivel global y eso va a dificultar mucho atraer más inversión a nuestro país. Gracias, doctor Mossi. Ya vamos a tener suficiente tiempo para explayarnos en algunas cuestiones bien puntuales. Antonio Díaz Gutiérrez es además de presidente del Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar, empresario también en el Estado de México. ¿Cómo están viendo desde México a la región centroamericana, Antonio, como una zona atractiva para la inversión? ¿Qué tan amplias son hoy las brechas entre México y los países de la región, entre México y Honduras? ¿Qué tan amplias son esas brechas que hoy tenemos entre los países del área y México? Un gusto y un saludo también a la distancia hasta la capital mexicana, Antonio.
Muchas gracias. Pues bien, hay muchas similitudes en nuestros países. Al final de cuentas, hemos pasado por una pandemia en donde la región latinoamericana, pues, ha sido de las más impactadas en el mundo. ¿Qué tenemos en común? Pues precisamente hoy en el ámbito socioeconómico, pues podemos decir que hubo un descenso estimado en los índices de crecimiento. Por supuesto que se está dando un aumento en las expectativas de inflación. Hubo en México mucho el tema de la escasez de cadena de suministro durante la pandemia, que por supuesto, esos efectos nos han aumentado los costos de materias primas y que hoy se ven reflejados en altos incrementos en los precios al consumidor. Debemos hablar precisamente también de cómo ya se está manifestando esta cuestión económica que venía desde el entorno político al entorno empresarial, ya en el mercado y en los mercados locales. Algo importante y que también, compartiendo con amigos de la región centroamericana, pues el alto precio de los combustibles. ¿Esto a qué nos lleva? Pues por supuesto que los gobiernos se están viendo superados en el tema del control de la inflación y por supuesto en todos los temas de precios al consumidor. Más allá, pues por supuesto esto está impactando en la sociedad y nuestra población también ya empieza a sufrir los estragos de estos años de pandemia y la situación económica global, también la cuestión de la guerra en Ucrania, que sí está impactando ya en nuestros territorios. Bien a bien, pues bueno, es importante que unamos esfuerzos, es fundamental también decir y reconocer que los organismos empresariales en cada uno de nuestros países y en toda la región han estado trabajando mucho precisamente en sacar adelante a nuestros países. ¿Para qué? Para desarrollar al mercado local y para visualizar posibilidades de inversión en otros países que no son afines. Y es ahí donde esta hermandad latinoamericana pues se ha visto también reforzada. Hoy día podemos hablar mucho de que esos consejos de inversión, esos organismos empresariales, esos consejos de la empresa privada, esas cámaras de comercio también han trabajado pues de manera incesante, voy a decirlo así, por buscar opciones de apoyo a la inversión, de apoyo a la economía y por supuesto siempre dispuestos a trabajar con los propios gobiernos nacionales para identificar estrategias de desarrollo. Estamos en una situación que pareciera poco alentadora, que sin embargo, pues se veía venir por el tema de pandemia principalmente. Sin embargo, pues a poner toda la carne en el asador, como decimos por aquí, a unir esfuerzos y seguro estamos que vamos a hacer muchas alianzas. Algo importante que más adelante podemos comentar es el tema de los tratados de libre comercio, el tema de las alianzas comerciales y el tema de lo que nosotros como empresarios, pero también como población, como sociedad civil, podemos hacer por sacar adelante a nuestros países. Siempre, por supuesto, considerando a nuestro aliado gobierno, que esperemos tener la disposición en cada uno de nuestros países de trabajar en equipo. Y algo fundamental, no olvidemos a los organismos multilaterales, que también son una fuente de apoyo en el desarrollo de nuestras naciones. Ok, un panorama bastante difícil el que nos ha planteado y no podemos no preguntarle al expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Juan Carlos Sicafi, si en Honduras tenemos las ventajas comparativas o las condiciones macroeconómicas y también estructurales para poder atraer inversión extranjera directa. Bueno, Jackie, definitivamente Honduras tiene grandes ventajas que nosotros como hondureños no estamos aprovechando. Uno es una privilegiada posición geográfica.
tenemos 800 kilómetros de costas en el Caribe y en el Pacífico. Tenemos un puerto muy eficiente en el Caribe, el que tenemos en Puerto Cortés. Tenemos mano de obra joven. El promedio del hondureño, de edad del hondureño, es 21 años, 22 años. Y entonces no vemos por qué no se puede construir un mejor país con todas las ventajas que tenemos. Ya diera Japón o todos los países que tienen limitaciones, que no tienen costas, de tener las ventajas que tiene Honduras. Definitivamente tenemos que trabajar a lo interno. En primer lugar, tiene que haber una formación profesional para nuestros jóvenes. 2, la seguridad jurídica. Lo vuelvo a mencionar y lo voy a seguir repitiendo en todo el programa. La seguridad jurídica es fundamental para atraer inversiones. 3, tenemos nosotros que tener un Estado fuerte, pero no gordo ni grande, sino fuerte, que sea el que regule la actividad económica. Y usted lo puede ver, el hondureño es emprendedor por naturaleza. Nosotros tenemos un gran potencial de desarrollo que podemos desarrollar para beneficio de todos los hondureños. Pero otro de los problemas graves es el irrespeto a la propiedad privada. Lo vuelvo a repetir otra vez. Hay 22,000 manzanas que están invadidas y contando, ahí sumando todos los días. Son cosas que al inversionista lo hacen pensar 2 veces antes de invertir en Honduras. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que trabajar a lo interno, trabajar dentro de nuestras políticas públicas para la atracción de inversiones. También muchos funcionarios tienen un lenguaje hostil hacia la empresa privada, que no podemos nosotros permitir como inversionistas. O sea, un inversionista extranjero oye hablar a un funcionario público en contra de la inversión y prefiere irse a otro lado. Así de sencillo. Entonces, sí, nosotros tenemos que cambiar nuestra cantaleta. Y mire, esto no es de ideologías políticas, no es de fantasmas. Nosotros tenemos que jalar todos la carreta en la misma dirección. Honduras es de todos los hondureños. La polarización que se vive en el país es extrema. Nunca había visto yo una polarización de esta naturaleza. Tenemos nosotros que combatirla. No digo de otra manera, hay que combatirla, porque si no jalamos agua al mismo molino todos, no vamos a salir adelante. Yo sí creo que Honduras tiene un gran potencial de crecimiento, su gente es buena, trabajadora. Usted lo ve en las remesas que mandan los hondureños de todos los países donde están. Es una cantidad importante de dinero. Yo sí creo de que tenemos gran potencial, tenemos que trabajar a lo interno y tenemos que tener un discurso pro inversión y no satanizarla. Cuando usted la sataniza, imagínese, usted está viendo ahí el cuadro. 9 de cada 10 lempiras que ingresan al país es de remesas y no de inversión extranjera. Eso es un indicativo para usted tremendo. O sea, yo sí creo que debemos nosotros trabajar a lo interno. Esas respuestas o esa respuesta del ingeniero Sicafi nos va explicando
el por qué con tantas ventajas comparativas, con todo este potencial, incluso geográfico que tiene el país, le cueste tanto a Honduras atraer la inversión extranjera directa y mantener esa inversión cuando viene al país. El Banco Centroamericano creó recientemente un fondo especial para la inversión extranjera directa en los países que integran el SICA. Le pregunto, doctor Mossi, ¿qué tan incidente ha sido el papel del BCE para incentivar y facilitar la inversión del sector privado corporativo en los países socios del banco? Bueno, creo que esa es una de las grandes tareas pendientes en la época del BCE con Harry Brottingham. Realmente se comenzó a explorar esto un poquito más agresivamente. Pero hoy por hoy la cartera del sector privado del BCE es únicamente alrededor del 20% de la cartera total. Y una cartera de 14.000 millones de dólares, 20% es sector privado y no soberano. Entonces, todavía podemos hacer más y mejor. Yo creo que eso es un tema que el banco reconoció y por eso creamos este fondo a la inversión extranjera directa. Vamos a hacer un gran lanzamiento de este fondo en la reunión de Forbes en Guatemala, donde llegarán muchos empresarios de todo el mundo, ¿verdad?, para que quieren conocer Centroamérica de mejor manera y obviamente van a conocer este fondo. Y este fondo les va a permitir a empresas, por ejemplo, empresas españolas que quieren venir a trabajar en Honduras, puede optar a créditos corporativos para donde nosotros vamos a reconocer su balance en España para generar créditos en Honduras, por ejemplo. Entonces es mucho más fácil hacerlo así porque no tienen que exportar sus estados financieros para que sean reconocidos por las autoridades de la Comisión de Actos y Seguros, de la banca comercial, sino que a través del BCE pueden ellos fácilmente usar ese balance, ¿verdad?, como respaldo de sus inversiones en Honduras. Creo que el BCE tiene un rol muy grande, más que préstamos, ¿verdad? Creo que es importante reconocer que el BCE es una, como me gusta llamar, una cooperativa de país. Entonces podemos acercar a los países. Hemos abierto oficinas en Seúl, en Taipei, en Madrid y ahora en Buenos Aires, que son todos países miembros. Y la idea es comenzar a usar esa ventanilla, ¿verdad?, para publicitar nuestra región. Porque definitivamente quien genera los empleos es el sector privado, no son los estados. Entonces estamos claros de que la solución de largo plazo para nuestros países es atraer más inversión. Yo quiero reiterar, ¿verdad?, el tema de que la región sí es atractiva, tiene muchas ventajas, pero esas ventajas, cuando uno las pone en perspectiva, hay que cosecharlas para que sigan generando más retornos. Por ejemplo, el Valle de Sula es un valle extraordinariamente productivo, pero necesitamos cuidarlo, necesitamos construir esas represas de una vez. Le doy la primicia que esperábamos que en septiembre íbamos a aprobar el proyecto Tornito, pero se atrasaron unas cosillas, así que irá en octubre, y esta es la primera represa sobre el río Lúa, que es una represa del sector privado en el cual instituciones como el INJUPE van a ser socios de este proyecto para realmente manejar, ¿verdad?, todo el tema de inundaciones en Valle de Sula. Estas imágenes de la Lima y de Progreso inundadas asustan, ¿verdad?, a los inversionistas, y obviamente no es seguro, ¿verdad?, para estos maquiladores tener esas malas experiencias de inundaciones. Entonces tenemos que hacer inversiones obligatorias y el BCE está listo. Y de hecho, brevemente conversé con la ministra de Finanzas de Honduras allá en México y le comentaba que tenemos otros instrumentos financieros que no generan deuda soberana, que permiten la construcción de esta infraestructura adicional que el país tanto requiere. Se imagina el valle de Choluteca, ¿verdad?, con irrigación todo el año. Sería un valle extremadamente productivo, igual todo lo que es el departamento de Valle. Comayagua en su momento comenzó a ganar productividad gracias a estas inversiones que se hicieron. Entonces el BCE pues realmente está listo para apoyar no solamente al Estado, sino también a los gobiernos locales, también al sector privado, a que haga esas inversiones, y muchas de ellas, y esta es la parte interesante, pueden ser empresas extranjeras que vengan a invertir en Honduras. Y yo creo que ese es el gran rol. Nosotros tenemos una hoja web que los invito a conocer, que se llama oportunidades.bce.org.
está disponible en 3 idiomas, donde aparecen más o menos 5.000 millones de dólares en oportunidades de inversión. Y esto lo mira todo el mundo. Entonces, muchos de esos proyectos están acá en Honduras y eso se convierte en inversión en el país. Así que el BCE pues, sigue atento, ¿verdad? No solamente a préstamos, sino que también a cooperación técnica a nuestros países en el esfuerzo de promover destinos, ¿verdad? Para que vengan a invertir. Obviamente uno de los grandes temas es la conectividad aérea y estamos trabajando en ello. Queremos generar más atracción a estos sitios con líneas aéreas de bajo costo para que vengan los empresarios, conozcan este país y puedan realmente decir aquí hay oportunidades a desarrollar. Vamos de inmediato hasta México con don Antonio Díaz Gutiérrez. Y usted lo manifestaba, el tema de la guerra, el impacto que ha tenido el tema de la guerra a nivel mundial y sobre todo con el tema de inflación. ¿Qué recomienda usted o qué ha visto usted que han estado haciendo para que el impacto no sea sumamente fuerte en la empresa privada y también en los consumidores? Pues aquí es importantísimo. La base del tema inflacionario tiene que ver con la política pública. Es importante que los gobiernos trabajen y se enfoquen y sea parte de la agenda prioritaria el tema de la política fiscal. Como bien decía mi colega, el empresario genera los empleos. Sin embargo, la política fiscal y en muchos casos la política antiempresarial, voy a llamarle así, hace que el que termina padeciendo pues es precisamente la población, el pueblo en sí. Entonces, tenemos que estar enfocados precisamente en determinar cuáles son nuestros índices de recuperación, porque también nuestros países se van a recuperar de forma diferente de los estragos de la pandemia y de lo que se está viviendo de la guerra. Algo fundamental, pues, por supuesto, los empresarios no quieren subsidios, los empresarios quieren las condiciones para invertir y, por supuesto, que la seguridad en todos los sentidos para tener sus empresas y hacer empresa en nuestros países latinoamericanos estén dadas. Recordando, estos factores que están afectando a nuestros países y a las empresas latinoamericanas terminarán también impactando en los niveles de pobreza y, por supuesto, en todo el tema de seguridad alimentaria. Es fundamental que se trabaje para, pues, establecer estrategias que nos ayuden en el tema de la canasta básica, como llamamos aquí, para garantizar que nuestras poblaciones tienen acceso a una calidad de vida que nos permita precisamente que la gente esté en disposición de poder trabajar y que el empresario tenga acceso precisamente también a ese factor humano y a ese talento humano que necesitamos para generar la productividad y competitividad de nuestros países. Algo importante entonces, adicional al tema de la política pública, es el tema de fiscalización y las tasas de interés. En este sentido también los bancos centrales pues deberán trabajar sus estrategias para apoyar. Nuevamente, reitero, es un trabajo en equipo, es hacer unidad. El empresariado está dispuesto, la gente está dispuesta, los gobiernos están haciendo lo suyo, pero ¿por qué no unimos esfuerzos precisamente para que se escuche al sector empresarial, trabajemos juntos y juntos determinemos estrategias nacionales que nos permitan fortalecer a la región con un enfoque global? Esta parte de ir de lo local a lo global en un sentido de visión hacia dónde vamos, pero actuar desde lo local, fortaleciendo a los que más nos interesan, que es nuestra población, que son nuestros hermanos. Bueno, hacemos nuestra primera pausa en Foros HRN-TSI, este día con el empresario y expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada Juan Carlos Sicafi, el doctor Dante Mossi, presidente del Banco
Centroamericano de Integración Económica, y Antonio Díaz Gutiérrez, presidente del Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar y empresario en el Estado de México. Continuamos en Foros HRN-TCI. Los inversionistas han venido clamando y claman porque los estados, los gobiernos de turno garanticen y respeten la seguridad jurídica, Le pregunto, ingeniero Sicafi, ¿acaso no hemos tenido un marco legal que, blindado contra la inseguridad jurídica, clarifique los procedimientos administrativos, los requerimientos que regulen la inversión extranjera directa? No, definitivamente no hemos tenido seguridad jurídica que nos brinde a nosotros certidumbre en la inversión. Y usted lo puede ver, las medidas políticas que nosotros estamos proponiéndole al gobierno. En el tema de energía, abrir el sistema, la energía completamente. Han cambiado las leyes últimamente y generan bastante incertidumbre. Renegociando contratos, acuérdense que un contrato es la piedra angular de la seguridad jurídica y estamos renegociándolos. Los incentivos regulatorios, tenemos que dar simplificación administrativa a todos los procesos que se dan en el gobierno, mejorar la calidad de obra que tenemos en el país. Tenemos que fortalecer la institucionalidad, como lo dije anteriormente, no tener un gobierno gordo y grande, sino fuerte. Necesitamos la seguridad jurídica, lo vuelvo a repetir, la imagen de Honduras, fortalecer nuestra imagen. Tenemos que mantener la solidez del sistema financiero y el acceso al crédito. El emprendimiento e investigación, eso lo hacemos a través de la universidad, de los startups y de Infop. La logística se ha estado trabajando, pero últimamente tenemos problemas para sacar nuestras cosechas de nuestros principales productos porque no hay mantenimiento. En un año no ha habido mantenimiento de carreteras. Y tenemos una gran desventaja que tenemos que aprovechar, que es el nearshoring o friendshoring, que es traer a cerca del mayor consumidor del mundo todas las fábricas que podamos de China, de Asia, de cualquier lugar donde se encuentran a 10.000 kilómetros, traerlas a 1.500, 2.000 kilómetros del mercado más grande. Después tenemos una política fiscal clara y sencilla. No podemos nosotros estar con discrecionalidad del funcionario público. Tenemos que honrar, el gobierno tiene que honrar las notas de crédito. Y acuérdese de que a largo plazo también tenemos que mejorar la educación en todos sus niveles. Definitivamente vamos a pagar con sangre estos 2-3 años que no hemos tenido educación en el país. Bien. Vamos de inmediato con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Y qué ha estado haciendo el BCE extrarregionalmente para poder proyectar y promover a nivel mundial pues el espacio que tenemos aquí en la región, ese gran espacio que debe ser explotado para que la inversión extranjera directa pues llegue aquí a Honduras y a los demás países centroamericanos? Sí, no, de hecho, ya que como comentaba en algún momento, el esfuerzo del BCE de tener oficinas en lugares tan remotos como Taiwán, como Corea, como España, como Argentina, no es un simple
antojo del presidente de tener oficinas en varias partes del mundo. Es casualmente ser un punto de conexión con las economías, obviamente países mucho más grandes que los nuestros. Por ejemplo, en la reciente visita que tuve el privilegio de liderar en Taiwán, hablamos sobre el tema de movilidad eléctrica y hemos conversado con un par de empresarios en Honduras para establecer una planta de manufacturadora de autobuses eléctricos en Honduras. Y para eso, pues, obviamente, tenemos que hacer las cosas, como dicen, no solamente más de lo mismo que han hecho otros vecinos, sino más bien mejor e innovando. Nuevamente, creo que explotemos las condiciones que Honduras tiene. Honduras tiene, entre otras particularidades que nos diferencia con relación a la economía centroamericana, y es que hay un alto número de jóvenes que hablan inglés. Uno cree que eso es una mera coincidencia, ¿no? No lo es. Esto hace que nuestra juventud sea competitiva y no necesariamente haciendo lo mismo que hacían sus padres, sino que probablemente otro tipo de tarea que requiere más innovación, más pensamiento crítico, y eso lo podemos lograr. Entonces, hay que apoyar la innovación. Mucha de la innovación es nuestra para nosotros, pero obviamente hay muchas cosas que ya han sido inventadas en otros países. Entonces, creo yo, ¿verdad?, que un rol que el BCE juega es acercar estos destinos económicos. Recientemente hemos aprobado una cooperación técnica de más o menos $700,000 para hacer una serie de mensajes en varios idiomas de los países del SICA, y estos mensajes los vamos a estar transmitiendo por todos los medios en nuestras oficinas extrarregionales para informar de este nuevo destino, ¿verdad?, que es Centroamérica. Un tema que para mí es muy importante como Banco Centroamericano es que el mundo no mira a Honduras, el mundo mira a Centroamérica. Y hablando con un gran grupo empresarial en Corea, nos dice, para nosotros no solo es Honduras, es toda Centroamérica, porque un solo canal de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico no es suficiente, necesitamos más. Entonces, no solamente el canal de Panamá, hay corredores secos, ¿verdad? Hay más de uno, eso no hay monopolio sobre esto, porque la cantidad de comercio, ¿verdad?, que va de Asia hacia Estados Unidos, la costa de Estados Unidos, donde está la población más significativa, requiere, ¿verdad?, ese trasiego de bienes a través de Centroamérica. Entonces, sabemos que funciona. Yo cuando miro estas ventajas que Honduras tiene, y me gusta contar estas, la de la CA5, a pesar de todas estas grandes tormentas, sigue funcionando, sigue siendo una carretera que es mantenida a través del peaje, y creo que si nosotros nos preguntamos cuántos baches vemos en la CA5, les puedo apostar que ninguna. O sea, no hay baches porque está siendo mantenida. ¿Será que podemos expandir este modelo a otras carreteras muy importantes en Honduras, como la carretera del litoral atlántico, ¿verdad? La carretera que va a occidente, ¿verdad?, que se vive derrumbando? Entonces, tenemos que ir pensando cómo nos hacemos más atractivos al resto del mundo con lo que ya tenemos. Y yo creo que generaciones, ¿verdad? Creo que hay proyectos que desde que estaba muy joven, yo regresé como un joven economista a Honduras, están en el papel y ahora, ¿verdad?, ya están funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos más que esos experimentos que se hicieron hace muchos años se multipliquen, se repliquen para atraer más inversión? Yo solamente un mensaje, cuando yo publiqué en una publicación especializada sobre el corredor seco y que tomaba nada más 6 horas cruzar el Pacífico del Atlántico, tuvimos más de 100,000 hits de personas preguntando si era cierto, si era un proyecto o era algo real. Y nosotros con mucho placer decimos es real y está disponible. Así que yo creo que tenemos que explotar más lo que tenemos, y obviamente el BCE va a facilitar ese trabajo, y estamos abiertos a platicar con las autoridades de Honduras. Y cuando me refiero a Honduras, no solamente me refiero a gobiernos, también al sector privado, de cómo podemos proyectarlos hacia afuera. Bueno, y esa misión de promover y de proyectar a nivel mundial los climas favorables ya lo está haciendo el doctor Mossi. De hecho, no sé, Antonio, si acepta ese ofrecimiento de llevar café hondureño, de llevar café centroamericano a México. Nosotros podemos dar fe también, ¿verdad, Jackie?, de que es el mejor café de la región.
¿Qué ha estado haciendo a propósito, qué han estado haciendo en el Estado de México a propósito para atraer inversión? ¿Cuál ha sido la experiencia que incluso puede extrapolarse a nuestra región en cuanto a políticas de atracción de inversión directa, licenciado Antonio Díaz? Pues bien a bien, bienvenidos los productos hondureños, los productos y servicios de Centroamérica, de toda la región a México. Por supuesto que aquí tenemos las redes de negocios listas, todas las cámaras y organismos empresariales también a la orden para poder hacer negocio y hacer empresa, que es lo nuestro. Trabajar desde donde nos toca. ¿Qué hemos hecho en México? Pues alianzas comerciales. Las alianzas comerciales son muy importantes, los tratados internacionales, y aquí es fundamental, hay que aprovechar esos tratados internacionales. A nuestros países les ha costado mucho tiempo, esfuerzo, negociaciones e ir hacia atrás y hacia adelante para llegar a estos acuerdos, de los cuales hay que aprovechar, hay que sacar el mayor provecho, porque no es solo el tema de llevar la inversión hacia Honduras o hacia la región centroamericana, sino también abrir los ojos al mundo y ver cómo nosotros podemos potenciar la economía desde Honduras hacia el exterior. Las exportaciones pues están ahí, y muchos países estamos convencidos de la hermandad que tenemos como latinoamericanos y como centroamericanos. No olvidemos que la región sur-sureste de México tiene las mismas condiciones que los países centroamericanos. No solo es una hermandad solidaria, sino también tenemos muchas condiciones similares. Por supuesto, la promoción económica en el extranjero, como bien decían mis colegas, consolidar, reforzar la marca país. Cuando nosotros salimos al extranjero, nos da mucho orgullo el cariño que se le tiene a México y lo bien que nos reciben a los mexicanos. Pero créanos también que cuando escuchamos que a un hermano latinoamericano, centroamericano, le va bien, nos alegra. Y también cuando ustedes vienen a nuestros países, son bienvenidos. Muchos paradigmas existen entre los temas de migración y los cruces y demás, que tienen que ver con condiciones sociales que son pues otro tema de foro. Sin embargo, en el tema de la inversión, bienvenida también la inversión a México. Existen las redes, existen los canales y existe el mercado. Y por supuesto no olvidar la inversión en infraestructura tecnológica. Es fundamental que se invierta en la tecnología de la información y las comunicaciones. ¿Para qué? Precisamente para que se pueda desarrollar la creatividad de nuestra gente y, por supuesto, la innovación. Esto nos va a llevar a ser más competitivos. No solo requerimos productividad, requerimos una productividad, una competitividad país. Y lo propio no solo en el Valle del Sula, sino que sea a todo el país. Bueno, hemos escuchado a lo largo del programa un tema importante, y el tema es la inseguridad jurídica, y la ha dicho el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y algunos se pueden preguntar, don Juan Carlos Sicafi, si esta no es una vieja cantaleta o es un cuento chino o una justificación por parte de los inversionistas nacionales para su pues falta de audacia para poder invertir en el país. ¿Será cierto? La inseguridad jurídica ya aquí es una realidad en el país. Si englobamos todos los índices que yo le leía al principio del programa, eso es lo que determina la seguridad jurídica. Que usted no venga a cambiarle a medio camino las reglas del juego a ningún inversionista. Para el caso, la Ley General de la Industria Eléctrica, el empleo por hora, la Ley Marco del Sistema de Protección Social, todo eso fue cambiado
de un solo, sin darle alternativas a la gente. Pero yo quiero referirme a los inversionistas privados. Si usted ve las gráficas que le voy a mostrar de la inversión pública, la comparación de la inversión pública y la inversión privada en el país, el 87% de la inversión en el país es privada y el 13% es pública. Y si ve la siguiente filmina, entre la inversión extranjera y la inversión nacional, 9 de cada 10 lempiras que se invierten en el país lo invertimos los hondureños. Yo creo que eso es una muestra inequívoca de que el hondureño cree en el país. Y yo creo de que sí debemos seguir trabajando, hablando con el gobierno, sentando con ellos las bases para crear una sociedad donde la inversión no sea vista como un crimen, sino que sea vista como un desarrollo para la gente, que la gente se va a beneficiar con el trabajo, con el bienestar que genera la inversión. Solamente el sector privado, como dijo el doctor Mossi, genera empleo, nadie más. Nosotros somos los responsables de generar el empleo en el país, pero requerimos las condiciones para que esto se dé. Yo creo que se están dando pasos firmes. Vemos que hay acciones dentro del gobierno que están permitiendo que nosotros vayamos enrumbando el país. Yo creo que la instalación de la Sisi y la visita de la presidenta Castro Sarmiento al secretario general de la ONU es una muestra inequívoca de que vamos a combatir uno de los flagelos más grandes en el país, que es la corrupción, a todo nivel. Uno de los flagelos, ¿qué es lo que más conspira contra la inversión nacional y extranjera en todas sus formas? Estamos de acuerdo que el sector empresarial abrigue esa expectativa de que finalmente el país, el Estado pueda avanzar en esa lucha contra la corrupción que mina, que conspira no solamente contra la inversión, conspira contra la población, que es al fin y al cabo la víctima directa de todo cuanto pueda verse reflejado en indicadores negativos. El BCE tiene una radiografía, doctor Mossi, de cuánto cayó la inversión en los países socios en estos últimos 2 años o en este último año. La pandemia del COVID, claro que también le ha pasado una pesada y cara factura a la inversión, tanto nacional como extranjera. ¿Cuánto tiempo estiman les tomará a los países de la región recuperarse? No, definitivamente la pandemia causó una recesión económica. O sea, las economías se contrajeron en promedio entre 8 y 10% a nivel centroamericano. Y esto que a Centroamérica no le fue tan mal comparándose con otras regiones del mundo. O sea que estamos compitiendo por recursos globales para atraer inversión a nuestras tierras, ¿no? Entonces, el ejercicio fue aún más difícil porque no solamente Centroamérica está demandando, ¿verdad?, ser un destino de esta inversión pública, privada y pública. Pero volviendo al tema, ¿verdad?, sobre cómo hacerle, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos ahora que encima de que antes de la pandemia las tasas de interés eran bajas y ahora son altas? Entonces, nuevamente, volvemos a un tema que don Carlos Sicafi mencionó, que hay ciertas ventajas que no van a cambiar independientemente de qué hagamos. Una es la cercanía que tenemos con nuestros hermanos centroamericanos, un mercado de 40 millones de personas, la cuarta economía más grande de América Latina, y también estamos de vecinos, ¿verdad?, la economía más grande del mundo, que es la de Estados Unidos, y eso no cambia. Entonces tenemos que aprovechar nuestros tratados de libre comercio, sacarle el jugo. Digamos que tenemos con México, me parece que son unos tratados de libre comercio más inexplorados todavía, ¿verdad?, que tenemos que
empujar mucho más. No es posible que no le podamos vender a México, siendo una economía tan potente, ¿verdad? Que toman café, como dice don Antonio, tienen demandas muy parecidas a las nuestras, y tenemos que traer torrefactores mexicanos que vengan a hacer los cafés en instantáneo, los cafés preparados para estas máquinas de expreso, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un mejor trabajo de cómo utilizar lo que ya tenemos. Inclusive muchas personas en Estados Unidos no les gusta el tema del nearshoring, sino más bien de cómo generar cadenas de valor más cercanas, le llaman ellos, ¿no? Le doy un ejemplo que es un tema que a veces le importa mucho, y es el tema de la movilidad eléctrica. Resulta que las fábricas más grandes de vehículos están en Estados Unidos, vehículos híbridos y eléctricos. Pero yo he hablado con varios empresarios en Honduras y me dicen, no, lo más que me dan son 5 vehículos mensuales. Así nunca vamos a poder transformar nuestra flota vehicular a una flota más eficiente, más moderna. Tenemos que generar, como le digo, me encantó por eso la visita a Taiwán, donde ellos nos dicen, ¿saben qué? ¿Por qué no traemos empresas taiwanesas a Centroamérica? Como México las ha traído. México ha logrado traer muchas empresas de Asia, de Corea y de Taiwán, que están ensamblando vehículos, como dicen, desde cero, ¿verdad? En sus tierras. ¿Por qué no tratamos de repetir, ¿verdad? En algunos temas donde tenemos una ventaja comparativa, quizás en motocicletas o vehículos para repartir alimentos helados. Entonces, hay una serie de temas, nuevamente, donde podemos ayudarle a Honduras a dar ese salto y realmente llenar ese vacío, ¿verdad? Que tenemos hoy por hoy de inversión extranjera directa en el mundo. Qué bueno. Bien, y desde México nos hablaba sobre lo que hacen los mexicanos para atraer la inversión, pero tenemos que hablarlo. ¿Qué deben de hacer los gobiernos para poder atraer esa inversión extranjera directa, don Antonio Díaz? Bueno, pues sí, hay factores fundamentales que son claramente definidos. Lo primero, pues como bien dicen mis compañeros, la certidumbre jurídica. Es fundamental tener una certidumbre jurídica, y el tema de la seguridad es algo que los inversionistas siempre van a evaluar. ¿Qué tan seguro es invertir en un país? Seguridad en todos sentidos. Por supuesto, la política pública que nos genere un ambiente de negocios en donde podamos tener a través de la fiscalidad facilidades para aperturar empresas y facilidades para operar nuestras empresas. Importantísimo el tema de la infraestructura y la conectividad. Hoy día el tema de la conectividad es fundamental para que nuestras empresas puedan conectarse con el mundo y para que todo pueda hacerse de manera virtual, por supuesto, ya en estos nuevos entornos que estamos trabajando. La estabilidad macroeconómica tiene que venir desde la función pública, por ejemplo, y también pues requerimos que nuestros gobiernos generen confianza con finanzas públicas sanas y programas de mejora regulatoria. Es importante que se dé participación al empresariado y a la sociedad civil para ser escuchados en sus necesidades, en sus requerimientos, pero también en sus propuestas. Los empresarios tenemos muchas propuestas para los gobiernos, donde, por supuesto, pues trabajaremos en equipo para ello. Importantísimo también hacer lo que nos toca, una buena oferta de talento. Hay que invertir hoy día en nuestros jóvenes, como bien decía mi colega, el tema del bilingüismo es importante y fundamental. Debemos aprender a tratar con diferentes culturas de negocios y, por supuesto, tenemos mucho talento en nuestros países. He tenido la oportunidad de estar en Honduras y en los demás países centroamericanos, hermanos, y es impresionante el talento que tenemos. Hay que invertir en nuestros jóvenes, hay que invertir en la formación. No dejemos de lado la formación. Y por supuesto, llevar a nuestros emprendedores a ser empresarios
que estén, pues por supuesto, formados en todo lo que tiene que ver las tecnologías y algo fundamental, las tecnologías fintech, que es un gran tema en el que también habrá que buscar oportunidades. Bueno, muchas gracias. Gracias a don Antonio Díaz Gutiérrez, presidente del Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar y Empresario. También está con nosotros en foros HRN-TSI Juan Carlos Sicafi, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y también el presidente de el BESIE, Dante Mossi. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en foros HRN-TSI. Y mire usted que en países como Irlanda o Singapur, la inversión se convirtió en un eje fundamental e hizo cambiar las economías. ¿Qué nos falta a nosotros los hondureños para poder generar esas políticas y esas acciones que se ajusten a las necesidades y a los requerimientos actuales? Don Juan Carlos Sicafi, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Gracias, Jackie. Mire, yo creo que en primer lugar sí podemos llegar a esos estadios de desarrollo con el gran potencial que tenemos como país, pero debemos fortalecer el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es fundamental en esos países que han logrado esa atracción de inversiones. Formar el capital humano, como dijo don Antonio, es básico, esencial para poder hacerlo. Combatir el crimen, la inseguridad, los altos costos administrativos. Tenemos nosotros que apostarle a la simplificación administrativa y tenemos que posicionar la imagen de Honduras como un destino de inversión. Vamos bien, creo yo que en infraestructura se han hecho cosas importantes, falta mucho que hacer, pero sí han hecho cosas importantes y como dijo el doctor Mossi, la CA5, que es la columna vertebral del país, es una carretera fluida, es una carretera que tiene un derrumbe, en varias horas ya está abierta, las concesiones funcionan siempre y cuando se hagan transparentes. Las APPs funcionan cuando se hacen transparentes y pensando en el bien del país. Tenemos que dar energía, tenemos un déficit escandaloso de energía. En la zona norte no hay energía y tenemos que atacar ese problema lo antes posible. Y tenemos que tener una política fiscal que sea clara, simple, que la administración de rentas devuelva las notas de crédito, cobre a tiempo, haga lo que tenga que hacer. Yo sí creo que tenemos un gran potencial para poder desarrollar el país y que Honduras pueda enrumbarse en mejores derroteros que lo que tenemos hoy. Hoy 7 u 8 personas de cada 10 son pobres. Entonces, estamos en una situación que nos pone a nosotros en una gran desventaja. Creo que tenemos que continuar trabajando en el fortalecimiento del Estado de Derecho, un gobierno fuerte, pero no gordo ni grande, fuerte. Entonces yo sí creo que hay que sí tenemos oportunidad. Entre las variables, los factores que influyen, que influirán siempre y de los que habla el ingeniero Sicafi, en la decisión de las empresas de invertir directamente en un país, incide además de los costos operativos de los que hablaba el ingeniero Sicafi, la reducción del riesgo, el ambiente político y social, las facilidades para hacer negocios. Pues, y yo quisiera
pegar esta pregunta con otra que le voy a hacer también al doctor Mossi. En principio, ¿le inquieta al Banco Centroamericano que esto todavía no haya terminado de garantizarse en los países socios? Obviamente más en unos que en otros, es decir, esos factores y esas variables que faciliten hacer negocios, con otro que también ha sido siempre tema de debate en los países de la región, el tema de las exenciones, de las rebajas tributarias como mecanismos e incentivos para atraer, o como decimos nosotros popularmente, para jalar la inversión extranjera directa. ¿El Banco Centroamericano, en esta segunda pregunta, doctor, recomendaría a los estados socios del SICA seguir apostando a estos mecanismos? Sobre estas dos inquietudes, por favor. No, muchas gracias. Yo creo que la pregunta suya es muy importante en el sentido de que si las exoneraciones son lo que atraen la inversión extranjera. Obviamente pueden atraerla inicialmente, pero eso no es lo que genera la atracción. Déjame dar un ejemplo. Costa Rica logró atraer a dos compañías que yo creo que son ejemplares, ¿verdad? Como lo es Intel, que hace chips, y a Pfizer, que hace la vacuna, ¿cómo se llama?, contra el COVID, por ejemplo. Entonces, son mega empresas que Costa Rica convenció en traer, no porque pagaban menos impuestos, no porque había un tratamiento especial de cómo estas empresas podían contratar, no, entraron como empresas comunes y silvestres a trabajar en Costa Rica. Entonces, ¿qué fue lo que Costa Rica hizo? ¿Y qué podemos aprender de ese ejercicio? Yo creo que es una historia de país que no cambia, ¿verdad?, con el cambio de administración pública. El país sigue siendo el mismo. O sea, el gobernante puede cambiar, pero el país sigue siendo el mismo. Entonces, cuando vemos Centroamérica, a veces queremos hacer todo lo mismo lo que hacen los demás países. Cada país tiene diferentes ventajas comparativas. Creo que aquí se mencionó mucho que el tema de que Honduras, por ejemplo, tiene una mano de obra joven, bilingüe. Eso es un potencial que no tienen otros países, tenemos que explotarlo más. De hecho, se inició en algún momento, ¿verdad?, con los famosos call centers, ¿verdad?, regionales, internacionales, como generadores de empleo para absorber la mano de empleo capacitada de los jóvenes. Yo trabajé en Banco Mundial y recuerdo que para mi sorpresa, agradable sorpresa, encontré muchos graduados de Unitec trabajando y compitiendo con hindúes, ¿verdad?, a la hora de proveer mantenimiento de las redes informáticas del Banco Mundial. Entonces, sí somos competitivos, sí tenemos que vender esa imagen del país. No son las exoneraciones fiscales lo que hace que un país sea más atractivo que otro. Y aquí me refiero a lo que Juan Carlos Sicafi mencionaba, que lo que importa es que sea transparente, sea fácil, que si yo le comento, yo, por ejemplo, mi padre falleció y me heredó un pedazo de tierra. He querido transferir, ¿verdad?, todos los servicios públicos a nombre mío y ha sido imposible. Todavía sigo de tercera edad de mi padre. En algunos servicios no, porque no he querido cambiar, sino porque no he logrado cambiar el famoso código catastral. Entonces, y esto que soy hondureño, y cómo será para el que es extranjero y quiere comprar tierras. Entonces, tenemos que facilitar, simplificar los procedimientos administrativos, no solamente de gobiernos centrales, sino de gobiernos municipales, para facilitar la entrada. O sea, todo el mundo lo que quiere es hacer un negocio, saber cuánto va a pagar y pagarlo de una manera clara y transparente, que no sea sujeto a que necesite un tramitador, qué sé yo, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que lo importante es que tenemos que apostarle a lo que sabemos que somos buenos y explotarlo. Y el tema hoy, como les digo, el financiamiento quizás sea la variable que nos va a afectar a todos porque está muy caro. Y ahí donde el BCE como banco multilateral puede apoyar a estos inversionistas, no solamente de Honduras, yendo al resto de Centroamérica, sino que viceversa, de los países BCE que inviertan también en Honduras. Y bien, ya en la recta final, hasta México, y le tenemos que preguntar a don Antonio Díaz, ¿cuál es su recomendación? ¿Qué se debería de hacer como región para poder atraer la inversión extranjera directa y así poder generar nuevos puestos de trabajo en los diferentes países centroamericanos? Bueno, y también desde donde nos toca recordar que hay que desarrollar las cadenas de valor. Si bien muchas veces se considera traer inversión extranjera directa
de grandes compañías, de grandes multinacionales o de grandes inversionistas, es fundamental fortalecer también la empresa local, la empresa nacional. Y ahí tenemos algo fundamental, las empresas familiares de cualquier tamaño, pero principalmente la micro, pequeña y mediana empresa, que en nuestros países supera el 90% del total de empresas de nuestra economía. Son las que generan la dinámica económica de nuestras naciones. Entonces también hay que fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa y apoyar a los emprendedores. Y los emprendedores, jóvenes emprendedores, pero también a la población en general, que tenga esas ideas de negocios, esas ideas innovadoras que permiten precisamente que nuestras naciones se vayan desarrollando. Nuevamente, desde lo local podemos hacer muchas cosas. La pequeña y mediana empresa tiene muchos obstáculos también para operar en sus propias localidades. Por supuesto, el tema del acceso al financiamiento, el acceso a la tecnología, lo que decimos de las restricciones gubernamentales y toda la problemática interna del empirismo en el que muchos de ellos se van creciendo y desarrollando. Entonces, fortalezcamos el talento local y nacional, identifiquemos los sectores estratégicos, pero no hagamos solo programas sectoriales hacia lo que el gobierno considera prioritario, sino también es importante trabajar programas de 4 hélices donde el empresariado manifieste lo que requiere de la academia también adapte sus programas de formación de nivel técnico y de nivel superior a lo que necesita el empresariado y por supuesto el gobierno apoye y la sociedad civil se sume a que todos unidos pues vayamos avanzando en sacar adelante a nuestras naciones. Esta es una tarea que nos toca a todos. Lo que hay que hacer es identificar qué le toca al empresariado, qué le toca a la academia, qué le toca a la sociedad civil y por supuesto qué le toca al gobierno. Hacer equipo, esa es la recomendación. Si no hacemos equipo al interior de nuestros países, pues no vamos a salir. Y si no hacemos equipo fuera de nuestros países, pues como región tampoco vamos a avanzar. Es fundamental trabajar en equipo. Nuestra última pausa en Foros HRNTS. La inseguridad jurídica impide acercar la inversión extranjera a Honduras. Nuestro país está en los lugares de mayor rezago en competitividad, clima para hacer negocios y calificación de la mano de obra. A nivel nacional hay 22,000 manzanas invadidas, todas tierras productivas, en una manifestación de inseguridad jurídica. Honduras no tiene libertad económica para atraer la inversión, es un país vulnerable frente a otras naciones en materia de competitividad y formación de mano de obra calificada. Para incentivar la llegada de capital es clave fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el respeto a la propiedad privada. La polarización que vivimos es extrema. Tenemos que combatirla porque si no llevamos agua al mismo molino, no vamos a salir adelante. Por ahora, el discurso de algunos de los funcionarios hondureños es hostil a la inversión. 9 de cada 10 lempiras que ingresan al país son de las remesas y no de inversión extranjera y mucho menos de lo que fomentan los gobiernos locales. Honduras tiene grandes ventajas que no son aprovechadas. Tenemos mano de obra joven, es decir, jóvenes de 21 años en promedio y una ubicación geográfica privilegiada. Nuestros invitados a Foros HRNTSI han recalcado que debemos tener un gobierno fuerte, no gordo ni grande. La simplificación administrativa es importante, igual que el fortalecimiento de la imagen de Honduras.
Para avanzar en materia de inversión, hay que expandir el acceso al crédito y fortalecer el sistema financiero y la marca país, mientras se avanza en la lucha a favor de la transparencia. No hay que cambiarle las reglas del juego a ningún inversionista. El 87% de la inversión en Honduras es privada y el 13% es pública. Debemos sentar las bases de la inversión para el desarrollo de la gente. El alto precio de los combustibles ha influido sobre la inflación. Una verdad que no puede ocultarse es que nuestra población y las poblaciones de los países de la región han sufrido los estragos de los años de pandemia y de la economía global. El papel de los organismos regionales es importante para crear un ambiente favorable a la inversión. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, ha integrado un fondo especial para incentivar la llegada de capital extranjero a los países miembros. Atraer más inversión para obtener retorno es la expectativa de nuestros países. El BCE está listo para apoyar al sector privado y a los gobiernos locales. Es primordial que explotemos las condiciones que Honduras tiene para mejorar la competitividad y apoyar las alianzas, la innovación, la inversión en tecnología. Es fundamental trabajar en estrategias de acceso a calidad de vida para la población. Necesitamos fomentar, coinciden los panelistas invitados, el talento humano. De la inversión depende el crecimiento de la economía, el desarrollo humano y la transformación en las condiciones de vida de nuestra gente. Y bien, finalizamos con un breve mensaje de don Juan Carlos Sicafi, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Muchas gracias, Jackie, Juan Carlos, por la oportunidad. Yo quiero hacer eco a las palabras de don Antonio Díaz Gutiérrez de que todos debemos jalar en la misma dirección. Cada quien dentro de su rubro tiene que jalar en la misma dirección y la dirección es el bienestar de todos los hondureños. Yo soy optimista. Honduras tiene gran potencial de crecimiento, vamos a lograrlo y vamos a hacer que el país crezca. Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. Igual, creo que soy bastante más optimista. Me gusta recalcarle siempre al pueblo hondureño de que en Honduras se encuentra el banco con el mejor riesgo crediticio en América Latina. Utilicémoslo, podemos proveerle financiamiento al sector privado y al sector público a menor costo que cualquier otra institución regional en toda América Latina, así que aquí mismo en Honduras no hay que desplazar a ningún lado. Estamos a la orden en Boulevard Suyapa y llámenos, cuéntanos de los proyectos y tal vez podemos ayudarles, sean alcaldes, sean ministros, sean empresarios, estamos listos para escucharles y buscar de qué manera apoyarlos. Gracias. Conclusiones, Antonio Díaz Gutiérrez, presidente del Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar y empresario mexicano. Hagamos empresa, desarrollemos el talento, apoyemos a los emprendedores, por supuesto, consolidemos empresas familiares exitosas y hagamos patria. Podemos hacerlos y seguro estoy que unidos vamos por un Latinoamérica mejor. Gracias a nuestros panelistas de lujo, como bien dice nuestra querida Jackie, don Juan Carlos Sicafi, don Dante Mossi, don Antonio Díaz Gutiérrez, pero gracias también a quienes fielmente nos acompañan en cada foro, aquí en HRN y TSI. Hasta el próximo. Y gracias también a todo este equipo de producción liderado hoy por Ángela García, que ha permitido que Foros HRN TSI esté de nuevo al aire con un tema que sin duda a partir de las recomendaciones, de las conclusiones y sobre todo de la experiencia que nos han compartido nuestros panelistas va a servir y va a aportar luces a un tema sobre el cual seguiremos seguramente debatiendo en los países
de nuestra región. Gracias a todos y todas. Hasta la próxima.